Hola, ¿cómo están? Hoy es lunes 10 de junio de 2019. Vamos a extrañar hoy a Jaime Guerrero, que está con nosotros todos los días, está en una misión diplomática y periodística. Ya saben, es que después de que ya terminó la semana difícil, digo, ya todo el mundo se relaja. Claro. Pero tenemos el gran gusto, como todos los lunes, de que esté aquí Mónica Uribe, la Gracias, doctora Tere. Mónica Uribe, Santa Mónica. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, muchas gracias, Tere. ¿Tú? A ver, que empezamos a ver la mañanera y nos dormimos, ¿verdad? Exacto, tantito. Sí, es que sí pestañeo. Sí. O sea, No, pero sí vimos. ¿para qué negarlo? Sí vimos lo suficiente. Bueno, pues lo primero que dijo el presidente, ¿no? Que ya se había acabado la semana difícil y que ahora sí ya estábamos más tranquilos, ¿no? Bueno, eso de más tranquilos a mí me deja más intranquila. ¿Por qué? Porque la negociación era la negociación que se tenía que dar, no había otra opción. O sea, finalmente Trump jugó muy bien sus cartas, acorraló y finalmente consiguió lo que él quería. Y lo que él quería finalmente era que México se convirtiera todo el país en un auténtico muro. Así es. Y eso es lo que va a pasar. O sea, no se habla o pudieron evitar que se pusiera en el papel tercer país seguro, pero en realidad es lo que vamos a hacer, un tercer país seguro. Sí, y creo que Marcelo Ebrard es la sensación que a mí me da, pero yo no soy politóloga, a ver cómo lo ves tú, Mónica. A mí me da la sensación de que Marcelo Ebrard tomó decisiones a veces un poco sobre la marcha. O sea, que él era el que estaba a cargo. Te voy a decir por qué. Porque el viernes le preguntaron al presidente, no sé si viste el Rapidín, aquí lo hablamos Sí, ese día, y lo que decíamos es que curioso que cuando al presidente se le pregunta qué pasó, cómo fue, bueno, es que tenemos un gran equipo que está en Washington, o sea, como que no podía explicar realmente qué había pasado o qué estaba pasando. Entonces, nada más dame chance de decir esto. Mira, no quiere ir a ninguna reunión internacional. En cuanto a política exterior, yo creo que no le gusta nada. Creo que más bien eso está en manos de Marcelo Ebrard. Entonces, pues yo creo que el presidente no es que no le entienda, es que no le gusta o se siente incómodo en todo lo que tiene que ver con relaciones bilaterales, multilaterales, reuniones globales. Entonces, pues yo creo que quien está a cargo es Marcelo Ebrard de todo esto. Yo coincido contigo. Sí es Marcelo Ebrard, porque finalmente Marcelo Ebrard está entrenado para las relaciones internacionales, esa es su carrera de origen. Creo que López Obrador, más que no entenderle, o sea, yo creo que como buen político, sí entiende las jugadas de largo alcance que se dan a nivel geopolítico, pero le da pereza. No le gusta, o sea, él es demasiado, por así decirlo, nativista, sin esta connotación. Es una gran palabra eso. Sin esta connotación negativa, simple y sencillamente le gusta concentrarse en México porque nunca le ha interesado qué pasa en el mundo. En ese sentido es como autárquico y se quiere manejar autárquico. Él mismo es de las pocas cosas que yo creo que sí sabe, que él no es competente. Aparte yo creo que le causa mucha desazón tener Que negociar. que negociar, pero no solamente eso, estar frente a frente con otros líderes mundiales con los que necesita un intérprete. Debe tener una desconfianza profunda de una traducción. No, pero además te voy a decir otra cosa. Desde luego que el inglés es un factor, por supuesto. Pero yo creo que en el fondo lo que a él no le gusta es que no lo obedezcan. Estoy haciendo psicología de café. Sí, pero creo que hay un elemento. Es algo así como, bueno, aquí todos me obedecen y si yo digo para acá, para allá, quitemos esto, cortemos, hagamos, despidamos, pues todo el mundo es sí señor, sí señor. Sí. En una reunión como la del G20, pues evidentemente el presidente ahí tendría que pues hablar, negociar, sobre todo en los encuentros que se dan estas reuniones bilaterales, encuentros entre el presidente fulano sí, y el presidente de México. Dentro de las reuniones multilaterales. Bueno, yo no lo siento, en donde no entran ni los secretarios. No, es privado. Es privado. Entonces yo siento que pues a él eso no le gusta, porque además es un hombre que no domina los temas internacionales. No los domina, o sea, sí se da cuenta de las grandes pichadas, de los grandes rejuegos, pero no conoce
ni siquiera qué es lo que está pasando fuera de. Bueno, ahora, también habló el presidente Andrés Manuel de que tuvo la famosa llamada telefónica con el presidente Trump y que pues están muy contentos porque nos dieron un plazo de 90 días, que ahora ya sabemos que más bien van a ser 45 días. Pues para ver cómo funciona el asunto y si no, pues vienen los aranceles, ¿no? Ese es lo primero que tenemos que ver. Aquí yo creo que derivado de lo que tú estabas planteando, de que finalmente López Obrador no negocia en lo internacional por incapacidades personales, pero también porque sistémicamente no entiende, y aparte yo creo que su gobierno está diseñado así, para que él se enfoque en lo interno. En lo interno, y como no es tan de su incumbencia ni de su interés lo externo, que lo haga Marcelo Ebrard. Y sí, efectivamente yo creo que Marcelo Ebrard fue el que tomó las decisiones sobre la marcha, dependiendo de cómo iban reaccionando ahora sí que los homólogos en Estados Unidos. Creo que Marcelo hizo lo que pudo, hasta donde pudo, con un resultado medianamente bueno, el que se pudo. No nos gusta el resultado, a mí no me gusta. Sobre todo por el tema de la soberanía, que me parece paradójico que López Obrador, tan nacionalista, no se haya dado cuenta de cómo dejó ir la soberanía y se ha portado sumamente dócil. Pero a ver, Mónica, yo siento que tenemos un presidente muy inteligente. O sea, sí, es muy inteligente. Andrés Manuel López Obrador es un hombre muy inteligente, con una sensibilidad política, digamos, es un animal político. Sí, o sea, ese lo que viene siendo un animal político. Sí, es un animal político. Yo creo que más bien, pues, fue la salida, pues, más fácil, porque, a ver, la semana pasada yo oí a dos personas, una muy cercana a ti y a mí, que es Luis Ernesto Derbez, y el otro Gustavo de Hoyos, el presidente de la Coparmex, haciendo propuestas muy inteligentes para encontrar otras salidas. Sí. Bueno, primero hubiera tenido que ir al G20 y a lo mejor ahí negociar eso. Ese era el punto, ir al G20. Sí. Segundo, se debería de haber pedido una reunión bilateral de los congresos de México y Estados Unidos. Sí, como lo hacían antes. Hacían reuniones cada año. Claro, con Estados Unidos, con España, con España. Cuba. Bueno, nada de eso se hizo. No se hizo. Buscaba también, de acuerdo a lo que proponían ellos dos, ok, tú quieres que nosotros hagamos esto, hagámoslo conjuntamente. No puede quedar todo el peso, digamos, de la carga migratoria del lado nada más de México, claro. que es lo que pasa. En fin, había propuestas. Había propuestas y había otras salidas. Pero en el momento en que ellos ya estaban en Washington, no les dieron a escoger. O sea, ellos ya no podían negociar. Y aquí es donde yo veo la falla de la forma en que ven el Estado tanto Ebrard como López Obrador. ¿Por qué? Porque tuvieron la posibilidad de atender esas opciones que tú mencionas. Pero yo creo que no es cosa de que no te den otra posibilidad. Yo sé que la situación era terriblemente compleja. Si hubiera llegado hoy, lunes 10 de junio, el tema de los aranceles a hacerse una realidad, bueno, me puedo imaginar la Bolsa Mexicana de Valores, el peso, etcétera. Sí, el costo era muy alto. Pero yo creo, Mónica, que desgraciadamente con la negociación que se hizo, no nos quitamos la espada de Damocles de encima. Lo único que hicimos es postergar, echarla para dentro de 45 días. Y una cosa que me preocupó muchísimo es que, aunque Marcelo Ebrard hoy en la mañanera aclaró que no era cierto, el presidente Trump dijo, llegamos a otros acuerdos y se los iremos dando a conocer en su momento. Esa secrecía es muy... Bueno, a mí me altera. La verdad que me altera porque yo no sé si esto tiene que ver con bases militares, con compra de alimentos o con no negocies con China, una serie de cosas. O sea, la imaginación da para mucho y todo parece en detrimento de México. O sea, lo que se me ocurre va en detrimento de México. Entonces, a ver, ¿por qué no a las claras se habla sobre lo que realmente se negoció? Ahora, también podemos creer que hay un buscapiés. Puede ser.
que no sería extraño en Trump. Todo es posible Todo con es posible con Trump. Y todo es posible con AMLO, o sea, Sí. todo es posible. Quizá aquí el más lógico es Marcelo Ebrard, es quizá el que está tratando de contener dentro de los límites que la hegemonía del poder de Andrés Manuel lo deja moverse, porque yo también lo siento constreñido a estas manías y estas filias y fobias de Andrés Manuel. Mira, es que, bueno, como tú abrías el programa, el espacio el día de hoy, realmente somos el tercer país seguro y Sí, eso claro. ya tenemos pues que asumirlo. Y el compromiso es enorme. Primero, hay que salvaguardar los derechos humanos de esas personas, O sea, salud. cosa que me permito dudar muchísimo. Imposible. Porque ha sido de por sí una frontera en donde no hemos podido, antes de esta avalancha que viene, respetar los derechos humanos. Pues desde la época, ¿te acuerdas? En 97, 96, cuando vinieron todos los guatemaltecos refugiados, no se pudo garantizar mucha seguridad. Claro que no. Y eran muchos menos. Ahora imagínate. Imagínate con este éxodo centroamericano que es enorme, que son de diferentes nacionalidades y que se van a concentrar entre Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo. Los chiapanecos están hasta acá. Todos. Y con toda la razón del mundo, porque no garantizamos un comportamiento muy normal. O sea, la gente migra, sí, pero migra con muchas cosas. Mira, yo oí a Luis Ernesto Derbez que decía, es que lo que se debería de hacer es de manera conjunta, hacer una serie de campamentos. No se trata de hacer campos de concentración, No, pues no. pero sí lugares en donde estuvieran cuidados, alimentados y en donde de veras se respetaran los derechos humanos. Porque ahora sí que, como dice una estación de radio, esta es la música que llegó para quedarse. Sí, claro. Porque el retraso en el asunto de las visas ¿cómo se dice? Humanitarias, Las visas humanitarias. que Estados Unidos tendría que darles a los que permitiera pasar. Que será el rezago 0.1%, sí, pero y el bueno. rezago es inmenso. Mira, yo creo que aquí ya tenemos que hacernos a la idea de que esta gente llega, va a migrar por todo el país, van a tener hijos y la siguiente generación ya van a ser mexicanos. Por supuesto, no, pero desde esa. Porque Pues sí. el compromiso es que lleguen, Ajá. que los cuidemos, que les demos empleo y que los acojamos con toda su familia. Entonces, pues... Calcúlale, ¿qué te gusta? ¿En un año te gustaría por ¿Un ahí millón? de 1 millón? Sí, fácilmente. Fácilmente, y que sean salvadoreños, hondureños, básicamente, nicaragüenses probablemente y guatemaltecos menos. No, pero también lo que te viene siendo africanos, lo que puede Claro. ser afganos, lo Sí, que puede pero ser... ellos llegan vía Brasil, también es un poco más complicado. Sí, pero va a llegar. Va a llegar. También sí va a llegar. Sí, va a llegar haitianos, que ya hay muchísimos. Así es. Y Tijuana, sobre todo, ya están. Sí, ya están. Entonces, yo creo que vamos a ver un cambio en la composición de México en términos étnicos, pero también vamos a ver, desafortunadamente, dadas las condiciones precarias, cierta agresividad, cierta xenofobia. O sea, yo sí lo estoy esperando. Por supuesto. Le estoy esperando que se agudice ese resentimiento de cómo ustedes sí les van a dar, que son extranjeros, y nosotros que somos de aquí, no tenemos acceso a una serie de cosas. Yo te voy a decir, si México fuera un país con un desarrollo, digamos, que le permitiera cubrir las necesidades internas y en fin, pero México está en una situación extraordinariamente compleja porque, bueno, yo soy el aguafiestas, pero pues hay que recordarlo, sí, se resolvió el problema de los aranceles, pero la baja de calificación de Fitch, de Moody's, el que ya los bonos de Pemex sean bonos basura, en fin. Económicamente no tenemos visos de crecer y mucho menos de que haya una derrama económica que caiga a los mexicanos y que caiga también a los extranjeros que lleguen. O sea, sí está muy complicado el asunto y nos están endosando una tarea que no nos compete. Es la parte que a mí sí me indigna, porque si quieren pasar a Estados Unidos, ese no es problema de México, pero ya estamos emboletados. Pero ya es. Ya es. Mira, yo escuchaba ayer en el programa de los Alebrijes, ayer o antier, ya no me acuerdo, a Mari Carmen Cortés, que sabe mucho de estos temas económico-financieros. Y bueno, un poco lo que decía la mesa y ella es, sí, no perdió México, pero ganó Trump.
Claro. Y yo creo que esa es la premisa realmente principal. la conclusión. Ganó El Trump. que ganó es Trump, nos puso las condiciones, arrimó el muro hasta el suchiate. Nosotros tenemos la carga, no sabemos qué más acordaron. Y ese la es un falta de problema real. transparencia. La falta de transparencia es verdaderamente alterante porque sí te da a imaginar una serie de cosas que pueden ser terribles. Ahora, lo que decía el New York Times de que finalmente Trump había perdido, me parece que es un análisis completamente absurdo. No perdió nada, al contrario, me parece que fue el gran ganador de esta jugada y López Obrador trató de capitalizar y me pareció que lo de Tijuana, esta reunión que es una copia bastante mala de la Unidad Nacional de 1938, pues... Así es que tú lo recordabas el viernes. Que yo lo recordaba el viernes. Y muy acertadamente. Me parece que se hizo en la versión 4T, o sea, es decir, muy chachalaca, diría yo. Y bueno, me quedé espantada de la presencia, no porque esté mal o deje de ser bien mal, lo que tú quieras, no es una cuestión de bueno o malo, sino que Varela y Solalinde hubieran estado ahí, no es Ay, Moni, lo qué más bueno que normal. sacas el tema, porque yo cuando vi a los evangélicos diciendo este discurso enardecido en Tijuana, yo dije, bueno, No, se acabó ¿qué el mundo está pasando? Mira, Solalinde se sabe que tiene un trabajo interesante en ayuda a los migrantes. Se sabe. Pero Varela es un liderazgo muy chiquito que lo ha hecho grande la 4T. O sea, la confraterniza realmente opera en Chiapas. Y es la zona donde va a haber más problemas con los migrantes. A ver, Mónica, tú eres experta en religiones. ¿Por qué esa aparición? Mira, ¿qué significa? ¿Cómo lo leemos políticamente? Técnicamente podían estar ahí porque no se trataba de un acto político ni partidista, sino un tema de unidad nacional. Pero nuestra cultura política separa las esferas de lo religioso y lo político. Lo que yo estoy leyendo ya ahorita, a 6 meses de la llegada de López Obrador al poder, es que sí hay un interés desde el gobierno, desde el propio López Obrador, por abrirse a las expresiones religiosas. Pero especialmente a las evangélicas, ¿no? Sí, a las evangélicas porque no? son los que más le han apoyado. Donde, por ejemplo, Luz del Mundo sí tuvo una alianza con López Obrador, con Fraternice, una alianza con López Obrador. Yo no sé si es evangélico o no, hasta donde yo sé es católico y ha tratado de mantenerse como soy cristiano, pero para tener a todo mundo como ser aliado de todos, ¿no? O sea, para no enfrentarse a nadie. Ahora, el tema está en que yo tengo la sospecha de que López Obrador pretende hacer una apertura para instrumentalizar a los movimientos religiosos en favor de sus intereses. Y uno de ellos es lo que han dado en llamar la reconstrucción del tejido social. Este tema es un tema muy de los jesuitas. Está incorporando la tecnología de la reconstrucción del tejido social a sus espacios de gobierno. O sea, yo lo que tengo la impresión es que sí quiere utilizar a todas las religiones y expresiones religiosas habidas para que sean funcionales a sus intereses. Y eso sí es muy grave. O sea, y ya se acabó el Estado laico, ¿no? O sea, Digamos, yo cuando los vi ayer... Que en el discurso no, pero en en la el práctica púlpito, sí. Bueno, digo... lo que pasa es que esto? López Obrador sí tiene esta vertiente personalmente mesiánica, pero aparte él mismo se siente como Carlomagno en su momento, que decía, yo soy como el rey David, soy rey y sacerdote. Ah, bueno, pues órale. Y creó un conflicto fuerte, el de las 2 espadas. Pero bueno. Oigan, antes de irnos, porque ya ¿querías agregar algo? Perdón. Pues nada más lo de Alejandro Encinas, lo de la conmemoración del halconazo, sí. Pues me parece que sí valía la pena, pero no es el momento. O sea, es como muy exagerado. Bueno, es que no puede ser de otro modo, no es que me sorprenda, pero pues todo tiene raja política, claro. Obviamente todo tiene raja política, sí. Y todo es el 2021, exacto. Aunque ustedes no lo crean,
hoy, 10 de junio de 2019, estamos trabajando todos para el 2020. Bueno, todos no, pero una parte, una buena digamos, parte. Sí. Yo no quisiera que termináramos el programa de hoy, Mónica, el Rapidín, sin decir que la situación de inseguridad en México también me preocupa, pegado con el problema migratorio, Sí, porque lo del niño Ronquillo. Pagaron los papás el Claro, rescate. claro. Yo creo que esto que es tan doloroso para una familia, pues es una muestra de cómo está el nivel de inseguridad en nuestro El país nivel de violencia. y en la Ciudad de México, por Sí. cierto, se reconozca o no se reconozca. Y esto junto con pegado de la avalancha de migrantes que van a llegar, pues yo creo que sí. Sí, es una cosa grave, es una cosa que hay que estar atentos y hay que tomar las providencias necesarias porque esto puede ir a mayores. Bueno, pues Mónica Uribe, muchísimas Tere, gracias. mil Todos gracias los a ti. lunes, Mónica Uribe aquí en el Rapidín. Extrañamos a Jaime Sí, Guerrero. caray. La mañana ya Jaime. estará aquí con nosotros. Y hasta mañana. Bye. Bye.